Bien, hoy comenzamos con un tema nuevo de geometría, ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Vamos a ver de qué trata este tema. Voy a empezar explicando el dibujo. El dibujo que he hecho aquí son dos rectas paralelas. Las que están en verdes son paralelas. Son dos rectas paralelas, tal que así. ¿M? Y la azul es la transversal. Básicamente transversal significa que, bueno, que está cortando a ambas rectas. Bien, entonces vamos a ver los ángulos. Para ver los ángulos voy a enumerar los ángulos. Por ejemplo, el ángulo que se forma aquí, voy a llamarlo 1. El ángulo que está por acá, voy a llamarlo 2. Y así sucesivamente, 3 y 4. Voy a hacer lo mismo para aquí arriba. A este voy a llamarlo 5, a este 6, 7 y 8. Así que en este dibujo tenemos 8 ángulos. Vamos a ver lo que nos interesa de esto es saber lo siguiente. Si yo les preguntase así, sin saber mucho sobre el tema, ¿cuáles ángulos son iguales? Las paralelas. Ok, ángulos. Ah, No he dicho rectas, sino ángulos. Recordando que El los... uno con el 3 uno Ok, con y el el 2 3, con el 4. vale, vale, el listo. Sí, 6 tienen, con el 8. exactamente, tienen más o menos una idea, ¿no? Ahora, para el que aún no lo ha visto, voy a hacer el dibujo aquí al lado, un poco ampliado, ¿no? Voy a dibujar esto en esta esquina de acá. Esta sería la línea verde, ¿no? La paralela que está aquí. Y la transversal. Quiero hacer la parte para que sea un poco más entendible, ¿ok? Bien. Tal y como sus compañeros han dicho, el ángulo 1, que sería el de aquí, y el ángulo 3, que sería el de acá, son iguales. Sí, son iguales, porque si se fijan, están formados por las mismas líneas. Es como si viéramos un reflejo, ¿no? Del ángulo. Estas líneas, bueno, es que es un concepto, digamos, solo se explica haciendo el dibujo, ¿no? No es como algo que pueda explicarle sin hacer el dibujo. Pero aquí es bastante obvio, ¿no? Que este ángulo y este son iguales, porque están, digamos, comprendidos entre las mismas líneas, entre esta y esta. Entonces, este ángulo es igual a este de acá. Por eso es que en el dibujo acá ya, hablando de estos de acá, el ángulo 1 y el ángulo 3 podemos decir que son iguales. Es bastante visible, ¿no? Se entiende. De la misma manera, el ángulo 2 y 4 son iguales, por la misma razón anterior. Este ángulo de aquí va a ser igual al de acá, porque nuevamente está comprendidos entre las mismas rectas. Esta, así. Así que eso es un poco sencillo de ver, ¿no? Eso quizás no tenga mucho problema. Ahora, si yo les preguntase, el ángulo de aquí es igual, ya dijimos que a 3, pero respecto a los que están acá arriba, ¿podrían decirme a cuál ángulo es igual? 5 y 7, 5 y 7. Ok, 8, 5 8 y y 6. 7. Creo Vamos que a, 5 y 7 no, voy no a estoy quitar, muy segura de ese, pero 8 y 6 sí. vale, vale. Sí, vamos a extender un poquito esta línea nada más. Así, ahora sí. Bien, el ángulo 1 es igual al ángulo 5, pero esto solo es cierto y estas líneas son paralelas. Si estas líneas no fueran paralelas, estos ángulos no serían iguales. Voy a tratar de demostrarlo con un dibujo. Digamos que yo tuviese dos líneas, digamos una así, vamos a poner aquí una por aquí y la otra no es paralela. Digamos que en lugar de ser paralela, venga por ejemplo por aquí así.
Son dos líneas que no son paralelas, ¿vale? Profesor, Dígame. hace un momento, Ujú, ujú. alguien me eliminó de la unión, me salió. Bueno, vamos a tener que ¿Qué estaba quitar. explicando en el... Sí, voy a cambiar los permisos. Sí, el día que no pongo eso, se ponen de gracioso. Qué barbaridad. Listo. Oye, yo pensé que ya habíamos pasado de esa etapa, ¿no? De estar sacando a la gente. Bien, continuamos entonces. Sí, seguimos, ahora sí. Entonces, lo que estaba diciendo hace un momentito era el siguiente caso, ¿no? Recuerden que el tema está solamente pensado para dos rectas paralelas, como las que he dibujado aquí, son paralelas. Pero si ellas no fueran paralelas, como este ejemplo que voy a hacer acá, por ejemplo, que una sea así y otra por aquí así, y pasa una transversal, digamos por aquí así. En este caso, por ejemplo, el ángulo que se forma aquí, este de aquí, no es igual al de acá, como sí es el caso del ángulo 1 y el ángulo 5. El ángulo 1 y el ángulo 5 son iguales, pero solamente esto es posible porque estas dos rectas son paralelas. Si no son paralelas, los ángulos no fueran iguales. Así que es importante, ¿no? Que nos ubiquemos en que esto es posible porque el tema, ¿no? Está pensado para dos rectas paralelas. Así que en este caso que puse por acá, estos ángulos no pueden ser iguales. Si tuviésemos la oportunidad de medirlo con un transportador, nos daríamos cuenta, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que el ángulo 1 y el ángulo 5 son iguales. Esto es así porque, vamos a ver, si yo tuviese muchas líneas paralelas, digamos, bueno, no muchas, tres nada más. Yo tuviese tres líneas paralelas, o sea que todas son equidistantes. Y yo paso una línea por aquí, van a notar que esto se repite. Es como si tuviésemos el mismo dibujo aquí, acá y acá. Sí, Todos los ángulos serían igualitos. Porque es como les decía, ¿no? Como hacer el mismo dibujo Ya entendí, profe. varias Entonces, veces. Ajá, las líneas tienen que estar paralelas para que sean iguales. exactamente. Si no son paralelas, eso no puede ser igual, porque no el puede. ángulo cambiaría. Pero como esto es igualito, esto es igual a esto es igual a esto, todo lo que se forme en ángulos va a ser igualito, igualito. Por lo tanto, bueno, voy a borrar así hacia atrás. Por lo tanto, el ángulo, y nuevamente concluyo, ¿no? El ángulo 1, y voy a borrar en vez de escribir, el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Ahora, sabiendo toda esa información, díganme, ¿cuáles ángulos son iguales al 1? El 5, Ah, el El 5. 5. ¿Cuál más? Solo Aparte, el el 1. el 3, ya dijimos que el 3 también. ¿Y cuál más? Y el 7. 7. Y el 7. Entonces, en este dibujo, el ángulo 1, 3, 5 y 7 son exactamente el mismo. Pero eso es solamente posible, nuevamente, sé que lo repito mucho, pero es para que quede claro, ¿no? Solo es posible si estas rectas son paralelas. Bien. Por otro lado, el ángulo 2. ¿Cuáles otros ángulos son iguales al 2? El 4, El El 4, 4 y el 6. el 6 y el 8. el 6 y el 8. Vale, y en resumen, todo esto es el tema. O sea,
Por eso le decía que esto es un tema que es solo de revisar un poquito, ¿no? Es un tema bastante gráfico, no hay teoría en realidad. Hay un par de conceptos que ya se los iré diciendo más adelante, pero por ahora es bastante de reconocer gráficamente. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar acá? Hagan el dibujo, por supuesto. Aunque esto ustedes lo van a tener después digital, pues de todas maneras copien, ¿no? Porque así recuerdan más y hacen también, si dibujan y toman apuntes como debe ser. ¿Una pregunta? Por ahora no. Bien, vamos a pasar a ver Ya copié. algo como un ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Si no he terminado de copiar, yo más adelante, antes de que termine la clase, les dejo un momentito el tablero. Profe, Dígame. pensé que te pasó ya página, yo ya yo copiando y todo, ya pensaba que pasó página, ya yo copiando en otra página, profe, con pluma y todo. Bueno. Vamos a ver ahora sí este ejemplo que ven acá. Como podrán ver, he puesto dos líneas paralelas en verde. Ahora están vertical en vez de horizontal. Pasó una transversal en azul. Bien. Aquí arribita les dejé una información. Les digo que el ángulo 1, o sea, el que está aquí, mide 30 grados. Recuerden que los ángulos se pueden medir en grados. También les he dejado por aquí que el ángulo 6 mide 60 grados. Ahora vamos a ir discutiendo un poquito, ¿no? A ver, cuéntenme, ¿cuántos grados mediría el ángulo 3? No sé. Estas son grados. En grados, sí. 30 grados. Viviana, Ajá. pero si el 1 mide el 30, el 3 no sé. Por sería- eso, porque Ok. el 1 tiene la misma medida que el 3. Ah, verdad, sí. Ajá, Ah, sí, por exactamente. la. Exactamente. Porque miren, si hacemos este dibujo, acá aparte, tendríamos la línea, la recta verde y la recta azul. Algo como esto, ¿no? Así en grande. Si yo digo, si yo pongo aquí el 1, este de aquí el 1, y yo digo, ok, esto mide 30 grados. Quiere decir que el que está del otro lado al frente también debe medir 30 grados. ¿Cierto? Porque el ángulo este de aquí, es igualito al de acá, porque está entre las mismas rectas, entre la recta verde y la recta azul. Esos ángulos son iguales, por lo tanto el ángulo 3 también debe medir 30 grados, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto creen que mide el ángulo 5? ¿Cuántos grados creen que mide el ángulo 5? Treinta también. Exactamente, 30 también. ¿Por qué? Ah, Porque son por los ángulos, profe. sí, Una pregunta. En su página web, profe, ahí se encuentra las explicaciones de las clases, profe. claro, sí. Ah, ok. ¿Qué me decía Aishel? Que ya me entendí, que, o sea, por cada ángulo que sean paralelos. Ujú. Sí, es que miren, ¿por qué les comentaba? O sea, ¿por qué es importante que tengan presente que el tema se llama ángulos entre dos rectas paralelas? Esto es importante.
Porque cuando las rectas son paralelas, es como si tuviésemos el mismo dibujo aquí y acá. El hecho de que sean paralelas quiere decir o me ayuda a saber o a tener en cuenta que es como si esto fuese lo mismo, ¿no? Lo mismo que está aquí se va a repetir acá. Lo mismo. O sea, que si yo me pongo a ver este ángulo, si este ángulo tiene un valor, el mismo ángulo en el dibujo de acá va a ser el mismo, ¿no? O sea, valga la redundancia, va a ser lo mismo, porque es como si tuviésemos el mismo dibujo. Eso es lo que tienes que tener presente, que va a ser el mismo, digamos, el mismo dibujo, ¿vale? Bien, vamos a ver, ¿cuánto mide el ángulo 2? 60. 60 grados. 60 60 grados, grados. por lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Si este dibujo es igual al de acá, y me dicen que este vale También lo 60, mismo del otro lado. entonces lo mismo acá, pues. Si esto mide 60, el mismo dibujito abajo mide 60. Tan sencillo como eso. Ahora, yo sé que para muchos esto es como unos dibujos nuevos, nunca habían visto esto antes, y de eso se trata, ¿no? De Profe, al aprender algo principio nuevo. sí me estaba enredando, pero ya te Pero es una entendí. pregunta. Dígame, dígame. ¿De eso vendrá ejercicio o vendrá en el examen? En el examen. Ah, vale. Ujú. Profe. Bueno, buenos días, primero que todo. Llegué tarde porque se me fue el internet cuando estaba enviando el ejercicio de ciencias naturales. Y bueno, hasta ahora mi mamá puede comprar una tarjeta. Vale, vale. Bien. Bueno, después puede revisar la clase grabada para ponerse al día, al 100%. Bien, Ok, profe, gracias. el ángulo 4, ¿cuánto mide? 60. 60. Ajá. ¿Cómo podemos 60 grados. saberlo? ¿Cómo podemos estar seguros? Guiándonos con la otra beta que tenemos. Ah, podemos hacerlo de dos maneras, miren. Hay dos formas de ver cuánto mide el ángulo 4. Si 60 vale, si 60, si el ángulo 6 vale 60, y esto vale 60, entonces el que está acá mide 60, ¿cierto? Y Sí, si este 8 vale 60, el 4 también vale 60, como el 2. como el 2. O podríamos verlo así, de otra manera, si 6 vale 60, 2 vale 60, por lo tanto 4 también vale 60. Hay varias formas de ver la respuesta, ¿cierto? Dígame. Profe, Ujú. disculpe, es que yo creo que también Bielka Carrión no tiene internet porque vivió por aquí cerquita y se nos fue el internet a los dos. Ella se fue a No, vacunar. ella se fue a vacunar, ella lo dijo en el chat. Vale, vale. Ah, bueno, es que él pensaba eso. Vale, vale, listo, listo. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario aquí, del momento? No, profe. A ver, alguien por ahí tiene un comentario. Vale.